La comandante Sara presionó sus dedos escamosos contra el panel de control y observó las lecturas imposibles en su pantalla. Los números no tenían sentido. Su nave científica, la observadora silenciosa, llevaba 3 meses mapeando el espacio vacío. Se suponía que este sector estaba muerto. Nada vivía aquí. Nunca había vivido aquí, pero sus sensores detectaban algo enorme. Se acercó a la pantalla. El objeto era enorme, quizá de 1 kilómetro de largo. Parecía un buque de guerra, pero el diseño era completamente desconocido. El casco metálico tenía marcas extrañas, letras y símbolos que su computadora no podía traducir. «Belto, ven a ver esto», le gritó a su oficial científico. Todd se acercó arrastrando los pies sobre sus 4 patas. Sus grandes ojos parpadearon mientras estudiaba las lecturas. «Comandante, esto no puede ser correcto. Los escáneres deben estar rotos». «Haz un diagnóstico completo», ordenó Sixara. Llevaba 20 años explorando el espacio. Conocía todos los tipos de naves de la galaxia, todas las especies, todos los diseños, todas las tecnologías. Lo que veía en su pantalla no coincidía con nada de sus bases de datos. Mientras Belto trabajaba en los escáneres, Sixara intentó observar más de cerca la misteriosa nave. Amplió el zoom. En las extrañas letras pintadas en su lateral, los símbolos estaban organizados en grupos, casi como palabras. Su ordenador de traducción emitió suaves pitidos mientras intentaba descifrar su significado. Después de varios minutos, el ordenador se rindió, no pudo identificar el idioma. Diagnóstico completo. Belto anunció que todos los escáneres funcionan perfectamente. Sixara sintió un escalofrío. Si los escáneres funcionaban, la nave era real, pero eso creaba un problema mayor. Según todos los registros que tenía, este sector del espacio era parte de la zona muerta. Nunca se había encontrado vida aquí. Los antiguos mapas estelares lo marcaron como completamente vacío. Abrió un canal de comunicación con su tripulación. Todas las estaciones, hemos detectado una nave desconocida. El tamaño y el diseño no coinciden con ninguna especie conocida. Prepárense para posibles procedimientos de primer contacto. El puente se llenó de actividad. Su tripulación de 30 científicos nunca antes se había encontrado con una nueva especie. Eran exploradores, no diplomáticos, pero estaban entrenados para esta posibilidad. El comandante, su oficial de comunicaciones, gritó: «Estoy detectando señales de energía de la nave desconocida. Parece que también nos está escaneando». A lo lejos, en el vacío espacial, el capitán Hake Sullivan estaba teniendo su propio momento de confusión. De pie en el puente de su nave, el USS Freedom Sech observaba sus propias lecturas imposibles. «Amy, dime qué estoy viendo», le dijo a su oficial de comunicaciones. La teniente Amy Peterson frunció el ceño ante su consola. «Definitivamente es una nave, capitán. Pero el diseño no se parece a nada en nuestras bases de datos. El casco parece estar hecho de algún tipo de compuesto biometálico muy avanzado». El capitán Sullivan se frotó la barba. Había estado despierto solo 6 horas. Su nave y tripulación habían estado en un sueño profundo durante más de 200 años. Formaban parte del gran viaje de la humanidad para encontrar nuevos mundos, nuevas esperanzas. La Tierra se había silenciado. Todas las señales de radio, todos los intentos de contactar con otras civilizaciones habían fracasado. Los humanos creían estar solos en el universo. Pero ahora algo había ahí fuera. Algo que claramente no era humano. «Señor», su oficial táctico gritó, «la nave alienígena mantiene la distancia. No se detectan movimientos hostiles, pero estoy leyendo un equipo de escaneo muy sofisticado». Nos señaló: «Ven. ¿Qué opina de esto?». Sullivan le preguntó a su oficial científico, el Dr. Ben Carter, alzando la vista de su puesto. «Capitán, si esto es real, entonces todo lo que creíamos saber sobre la galaxia es erróneo. Pasamos siglos intentando encontrar otra vida inteligente. Nunca encontramos ninguna prueba de que no estuviéramos solos». Sullivan asintió. La humanidad había buscado en las estrellas cualquier señal de otras civilizaciones. Habían construido radiotelescopios masivos, enviado señales, lanzado sondas a sistemas distantes, pero nadie había respondido. El silencio había sido tan absoluto que muchos humanos comenzaron a creer que realmente eran la única especie inteligente del universo. Esa creencia los había llevado a construir naves como la Freedom Sech, enormes naves diseñadas para transportar a miles de personas a mundos distantes. Si la humanidad estuviera sola, se expandirían por la galaxia.
Se convertirían en la civilización que siempre habían esperado encontrar. Ami, ¿puedes comunicarte con ellos?, preguntó Sullivan. Lo intento, señor, pero sus sistemas de comunicación son muy diferentes a los nuestros. Intento crear un protocolo básico de traducción matemática en la nave Ketalani. Cisara lidiaba con el mismo problema. Su gente eran científicos, eran buenos resolviendo acertijos, pero este acertijo era más grande que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. El comandante Belto dijo en voz baja: he estado revisando nuestras bases de datos históricas. Hay algunos registros muy antiguos. Historias antiguas que mencionan una especie llamada humanos. Cisara se giró para mirarlo. Humanos, nunca he oído esa palabra. Las historias tienen miles de años. La mayoría de la gente piensa que son solo mitos. Hablan de una especie. 7 que vivieron en la zona muerta hace mucho tiempo, pero se suponía que desaparecieron antes de que cualquiera de nuestras civilizaciones se convirtiera en un carenado espacial. ¿Crees que esta nave podría ser humana? Los grandes ojos de Bell parpadearon. Lentamente, las historias antiguas describen a los humanos como constructores de grandes naves, guerreros y exploradores, pero comandante, si las historias son ciertas, entonces los humanos fueron aislados de la galaxia por una muy buena razón antes de que Cisara pudiera preguntar qué quería decir. Su oficial de comunicaciones emitió un sonido de emoción. Comandante, recibo una transmisión de la nave desconocida. Intentan establecer contacto usando matemáticas básicas. Ambas naves detectaron los intentos de comunicación de la otra al mismo tiempo. Secuencias numéricas simples, conceptos matemáticos básicos, constantes universales que cualquier especie inteligente comprendería. Lentamente, con cuidado, dos civilizaciones que no deberían existir según la comprensión del universo de la otra comenzaron a cruzar el vacío entre ellos. El capitán Sullivan se irguió mientras su oficial de comunicaciones informaba. Éxito, señor, hemos establecido contacto básico. Están respondiendo a nuestras secuencias matemáticas. Inteligencia confirmada. Bien. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿quiénes son y por qué? No sabíamos que existían en la nave Ketlani, ¿comandante? Sara se preguntaba lo mismo, pero a la inversa, si los humanos eran reales, si habían sobrevivido en la zona muerta. Todo este tiempo, los antiguos protocolos de cuarentena seguían vigentes, y si eso era cierto, ambas naves corrían un grave peligro. La teniente Amy Peterson miraba fijamente la pantalla mientras aparecían símbolos extraños, uno a uno. La nave alienígena enviaba más que solo números. Ahora intentaban construir un verdadero puente lingüístico entre las dos especies. Capitán, usan pictogramas. Informó dibujos sencillos, un círculo para su estrella, círculos más pequeños para los planetas. Nos muestran su sistema de origen. El capitán Sullivan se acercó para observar la pantalla. Los dibujos eran básicos pero claros. Los extraterrestres provenían de un sistema con 7 planetas. Su mundo natal parecía ser el tercero, según su enfoque inteligente. Sullivan dijo: Amy, envíales nuestro propio diagrama del sistema, muéstrales la posición de la Tierra en nuestro sistema solar. Amy trabajó rápidamente creando imágenes sencillas para representar el sistema solar humano. 9 planetas alrededor de una estrella amarilla. La Tierra, marcada como el tercer planeta, transmitió información y esperó en la nave Ketalani. La comandante Cisara observó cómo aparecían nuevas imágenes en su pantalla. El sistema estelar humano se parecía notablemente a muchos otros en la galaxia, pero había algo mal con los datos de ubicación. Belto cruzó estas coordenadas estelares con nuestras cartas estelares. Ella ordenó a su oficial científico que trabajara en su consola durante varios minutos. Cuando levantó la vista, su expresión era de preocupación. Comandante, según sus datos, el mundo natal de los humanos, el dique, se encuentra en las profundidades del sector de la zona muerta 7751. Tenemos estudios detallados de esa área. No hay nada allí más que espacio vacío y rocas muertas. Cisara sintió que la confusión crecía en su mente. O bien los humanos mentían sobre su origen o bien los datos del estudio galáctico eran completamente erróneos. Ninguna de las dos posibilidades tenía sentido. Sigan trabajando en el protocolo de traducción. Dijo que necesitamos entenderlos mejor. Ambas naves continuaron su cuidadoso intercambio de información. Las imágenes se volvieron más complejas. Los humanos mostraron imágenes de sus ciudades, su tecnología y su gente. Los Ketalani compartían información similar sobre su propia civilización. El Dr. Ben Carter estudió cada imagen proveniente de la nave alienígena.
Los seres se hacían llamar Ketlani. Parecían reptiles con piel escamosa y ojos grandes. Su tecnología era claramente más avanzada que la ciencia humana. En algunas áreas, sus naves usaban fuentes de energía con las que los humanos solo habían soñado. Capitán, estos extraterrestres llevan navegando por el espacio mucho más tiempo que nosotros. Carter informó, sus mapas estelares muestran miles de sistemas habitados. Forman parte de algo que llaman la Confederación Galáctica. Sullivan sintió una mezcla de emoción y preocupación. Miles de sistemas habitados significaban miles de civilizaciones alienígenas. La humanidad no estaba sola, pero también significaba que los humanos estaban muy rezagados en la comunidad galáctica. ¿Saben por qué nunca contactamos antes?, preguntó Sullivan. Carter negó con la cabeza. Eso es lo que no entiendo, señor. Según sus datos, llevan más de 1000 años explorando el espacio. Deberían haber encontrado la Tierra hace mucho tiempo. El trabajo de traducción continuó durante horas. Ambas naves permanecieron a una distancia segura, mientras sus oficiales de comunicación construían lentamente un vocabulario práctico. Las matemáticas llevaron a la física. La física llevó a la química. La química llevó a la biología, y la biología finalmente llevó a las preguntas que ambas partes realmente querían plantear. Amy Peterson logró el avance al traducir con éxito la primera oración completa del barco Ketlani. Se la leyó en voz alta al capitán Sullivan y a la tripulación del puente. Solo conocemos a los humanos por historias antiguas. Se creía que eran mitos. El puente quedó en silencio. Sullivan S. Se quedó mirando las palabras en la pantalla, mitos, leyendas, historias contadas por civilizaciones extraterrestres sobre una especie que pudo o no haber existido. Responda. Sullivan ordenó decirles que hemos estado buscando otra vida inteligente durante siglos. No encontramos pruebas de la existencia de nadie más. Cuando la comandante Zixera recibió la respuesta humana, convocó una reunión de emergencia con su personal superior. Se reunieron en la sala de conferencias principal de la nave, un espacio circular con iluminación tenue y cómodos asientos diseñados para largas discusiones. Los humanos afirmaron haber estado solos. Ella anunció que dicen que nunca encontraron evidencia de civilización galáctica. La investigadora Alexandra, la historiadora de la nave, intervino. Comandante, he estado estudiando los archivos antiguos. Las historias sobre humanos son muy antiguas, pero son consistentes a lo largo de múltiples especies y periodos de tiempo. ¿Qué dicen las historias? Cera preguntó a Alexandra. Activó una pantalla holográfica. Símbolos y textos antiguos aparecieron en el aire sobre la mesa. Los humanos fueron descritos como una especie joven pero de rápido avance. Eran conocidos por su creatividad y su capacidad de adaptarse a cualquier situación, pero los registros se detienen repentinamente. Hace 3000 años, ¿por qué se detuvieron? No está claro, pero hay referencias al protocolo Harbinger. Parece ser una especie de procedimiento de emergencia galáctico tras su implementación. Toda mención de humanos desaparece del registro histórico. Todd se inclinó hacia adelante. Comandante. ¿Y si los humanos fueran retirados deliberadamente de la sociedad galáctica? ¿Y si alguien quisiera que permanecieran aislados? La idea provocó escalofríos en la sala. Zixara siempre había creído que la Confederación Galáctica era pacífica. Diferentes especies trabajaban juntas, compartían conocimientos y se ayudaban mutuamente a crecer. La idea de que algunas especies pudieran ser mantenidas aisladas deliberadamente iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Necesitamos más información, decidió continuar con el trabajo de traducción. Averigua todo lo que pueda sobre la historia humana y su viaje a esta región del espacio en el Freedom Sech. El capitán Sullivan llegaba a conclusiones similares. Las piezas del rompecabezas no encajaban correctamente. Si los extraterrestres hubieran estado explorando el espacio durante miles de años, deberían haber encontrado la Tierra. Si los humanos hubieran estado enviando señales de radio al espacio durante siglos, alguien debería haberlas escuchado. El Dr. Carter se acercó a él con una nueva teoría. El capitán Sullivan. Si nuestro aislamiento no fue un accidente, ¿qué pasaría si alguien nos hubiera separado deliberadamente de la comunidad galáctica? ¿Por qué harían eso? Aún no lo sé, pero piénsenlo. Nos desarrollamos de forma diferente a estos Ketlani. Parecen científicos pacíficos. Nos convertimos en guerreros y supervivientes. Quizás el aislamiento nos transformó en algo que no esperaban. Sullivan asintió lentamente. La humanidad, en efecto, se había desarrollado de forma diferente a la de los extraterrestres.
Todas las naves humanas estaban armadas. Todos los asentamientos humanos estaban fortificados. Habían crecido creyendo que el universo estaba vacío y era potencialmente hostil. Sigan trabajando con sus científicos, ordenó Sullivan. Pero también preparen a la tripulación para la posibilidad de que nuestro primer contacto no sea tan amistoso como parece. Ambas naves continuaron su cuidadoso intercambio de información durante las largas horas siguientes. Con cada nuevo dato, el misterio se profundizaba. Dos civilizaciones se habían encontrado en el vasto vacío del espacio, pero cuanto más se conocían, más preguntas surgían, y en algún lugar de los antiguos archivos de ambas especies, verdades más oscuras aguardaban ser descubiertas. Habían pasado 3 días desde el primer contacto entre las dos naves. El sistema de traducción funcionaba lo suficientemente bien como para conversaciones reales. Ambas tripulaciones habían estado trabajando sin descanso para entenderse y resolver el misterio del aislamiento de la humanidad. La comandante Cisara, sentada en sus aposentos privados, revisaba archivos que no se habían abierto durante siglos. El ordenador de su nave había encontrado referencias al protocolo Harbinger, enterrado en lo profundo de los archivos más antiguos. Lo que estaba descubriendo le revolvía el estómago. Presionó el botón de comunicación en su escritorio. Cexandra, por favor, venga a mis aposentos. Inmediatamente después, su historiador entró en la habitación. Cexandra pudo ver la preocupación en el rostro de su comandante. He estado leyendo los archivos restringidos. Cisara dijo en voz baja, quienes requieren una autorización especial para acceder a lo que encontré cambian todo lo que sabemos sobre la historia galáctica. Activó su pantalla personal. Aparecieron documentos antiguos escritos en el lenguaje formal de las razas antiguas. El texto tenía miles de años. Es un informe del Alto Consejo del Dominio Ptcari. Cisara explicó que detalla la implementación del protocolo Heraldo contra una especie llamada humanos. Cexandra se inclinó para leer el documento. Sus grandes ojos se abrieron de par en par al comprender lo que veía. Comandante, esto dice que los humanos no solo fueron aislados, sino puestos deliberadamente en cuarentena. Sigue leyendo. El historiador continuó leyendo el documento. Su expresión se acentuó. Preocupado con cada párrafo, describen a los humanos como peligrosamente adaptables. Dice que aprenden demasiado rápido, cambian demasiado rápido y representan una amenaza para la estabilidad galáctica. Cisara asintió con gravedad. Las razas antiguas decidieron que los humanos debían ser contenidos hasta que pudieran ser controlados adecuadamente. Crearon un estudio falso del sector humano, marcándolo como inerte. Bloquearon todos los intentos de comunicación desde la Tierra. Se aseguraron de que ninguna nave de exploración visitara el espacio humano. Pero ¿por qué los humanos parecen lo suficientemente pacíficos? Miren la sección de análisis táctico. Cexandra encontró la página correcta y comenzó a leer en voz alta. Las capacidades militares humanas superan las predicciones. Su ritmo de avance tecnológico no tiene precedentes en menos de 50 años. Progresaron del vuelo básico a las armas nucleares. Los modelos del proyecto sugieren que podrían representar una amenaza significativa para el dominio de las razas antiguas en 500 años. Las dos Ketalani se miraron en silencio. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos habían sido enjaulados como animales peligrosos, no porque fueran malvados, sino porque eran demasiado buenos adaptándose y creciendo. Hay más. Cisara dijo en voz baja, el protocolo incluido. Planes a largo plazo para algo llamado la matanza final. Mientras tanto, en el Freedom Sech, el capitán Sullivan hacía sus propios descubrimientos inquietantes. Su oficial de inteligencia, la comandante Lisa Hayes, había estado revisando archivos clasificados de los archivos de la Tierra previos al Éxodo, archivos que habían estado sellados durante más de 2 siglos. Capitán, necesita ver esto, dijo Hayes al entrar en su sala de preparación. Llevaba un bloc de datos con las más altas clasificaciones de seguridad. Sullivan tomó el dispositivo y comenzó a leer los archivos que contenían registros del programa espacial inicial de la Tierra, que databan del siglo XXI. Pero estos no eran los registros públicos que la mayoría de los humanos conocían. Estos son registros de comunicación. Sullivan dijo, mirando a Hayes, sí, señor, intentos secretos de contactar con civilizaciones alienígenas. Lo que el público nunca supo fue que realmente recibimos respuestas. Sullivan sintió que se le helaba la sangre. Respuestas de múltiples fuentes. Los archivos muestran que al menos 6 civilizaciones alienígenas diferentes contactaron con la Tierra entre 2035 y 2127, pero entonces algo sucedió. Toda la comunicación se detuvo repentinamente.
Hayes activó otra. Archivo en el panel de datos. Este es el último mensaje grabado de una fuente alienígena. Proviene de algo llamado la División Científica Ketlani. Sullivan leyó el mensaje en voz alta a los humanos de la Tierra. Se nos ha ordenado cesar todo contacto con su especie. Esta decisión proviene de las más altas esferas de la Autoridad Galáctica. Lo sentimos, desearíamos que las cosas fueran diferentes, señor. Hay docenas de mensajes similares. Todos dicen lo mismo. Se ordenó a los alienígenas que dejaran de hablarnos. Sullivan se levantó y caminó hacia la ventana de su sala de espera. Afuera, pudo ver la nave Ketlani manteniendo su posición en el espacio. La misma especie que había intentado advertir a la humanidad sobre su aislamiento siglos atrás. Hayes. Prepara un canal de comunicación seguro con la nave alienígena. Necesito hablar directamente con su comandante. Una hora después. Ambos comandantes de nave hablaban cara a cara a través de sus sistemas de comunicación por vídeo. El comandante Cisara pudo ver la ira en los ojos del capitán Sullivan. El capitán Sullivan pudo ver la culpa en la expresión del comandante alienígena. Su gente sabía que... Sullivan dijo sin saludar. Su gente sabía que estábamos siendo aislados de la galaxia. Cisara asintió lentamente. Mi gobierno intentó protestar. La decisión. Los Ketlani siempre han creído en el contacto pacífico con nuevas especies, pero no somos una de las razas ancestrales. No tenemos el poder de desafiar sus decisiones. ¿Quién tomó esta decisión? ¿Quién decidió que la humanidad debía ser enjaulada? El dominio Optkari es una de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la galaxia. Cuando implementan un protocolo, todas las demás especies deben obedecer. Sullivan apretó los puños. ¿Cuál era el propósito de esta cuarentena? ¿Qué planeaban hacer con nosotros? Cisara dudó. No quería contarle sobre el sacrificio final, pero sabía que se merecía la verdad. Capitán, la cuarentena no debía ser permanente, sino para contener a la humanidad hasta que las razas ancestrales decidieran que estaban listos para integrarse en la sociedad galáctica. Y si nunca lo estábamos, el silencio se extendió entre ellos. Cisara dijo la terrible verdad: serías eliminado como una amenaza para la paz galáctica. El capitán Sullivan sintió que la ira crecía en su interior. Humanidad. Habían pasado siglos creyendo que estaban solos, preguntándose por qué el universo parecía vacío. Habían construido naves enormes y enviado a su gente a la oscuridad, buscando cualquier señal de que no fueran la única vida inteligente existente. Mientras las civilizaciones alienígenas observaban y esperaban, decidiendo si los humanos merecían vivir o morir, la comandante Cisara Sullivan dijo con una voz fría como el espacio mismo: ¿cuánto tiempo tenemos antes de que vengan por nosotros? No lo sé, pero, capitán, el hecho de que esté aquí en este sector significa que la cuarentena se ha roto. Las razas antiguas habrán detectado nuestro contacto. Vendrán a investigar. Que vengan. Sullivan respondió. La humanidad ha tenido 200 años para prepararse para este día. Las razas antiguas están a punto de aprender qué sucede cuando se enjaula a una especie que se niega a permanecer enjaulada. Ambos comandantes sabían que su primer contacto pacífico estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. La galaxia estaba a punto de recordar por qué las razas antiguas temieron a la humanidad en primer lugar. La alarma del observador silencioso comenzó a gritar a las 3:47, hora de la nave. La comandante Cisara corrió al puente, todavía con su pijama puesta. Su tripulación ya estaba en sus puestos. Con los rostros tensos por la preocupación, ordenó: reporte. Silla, sensores de largo alcance detectan múltiples naves grandes acercándose a nuestra posición, anunció Belto. 15 naves de clase crucero pesado o mayor llegarán en aproximadamente 4 horas. Cisara sintió que se le encogía el corazón. Sabía quién venía antes de que la computadora terminara de analizar los datos de los sensores. Las distintivas señales de energía solo podían pertenecer a una flota en la galaxia. Las naves del dominio Betkari confirmaron que su oficial táctico informó que estaban transmitiendo códigos de anulación de prioridad. Todas las naves de este sector tienen la orden de prepararse para una inspección inmediata en el filo de la libertad. El capitán Sullivan recibió las mismas lecturas de los sensores de su propia tripulación, pero su reacción fue muy diferente a la del comandante Cisar. El miedo de Sullivan fue muy diferente. ¿Cuánto falta para que lleguen?, preguntó a su oficial táctico. 4 horas, señor. La nave líder es el Juicio Eterno. Es un acorazado Optkari, 3 veces más grande que nuestra nave. El doctor Carter levantó la vista de su estación científica. Capitán,
Estoy leyendo enormes emisiones de energía de esas naves. Sus armas podrían destruirnos desde una distancia desde la que ni siquiera podríamos defendernos. Sullivan asintió, pero no mostró miedo. ¿Qué hay de sus defensas? ¿Alguna debilidad? Podemos explotar, señor. El teniente Peterson interrumpió. Estamos recibiendo una transmisión de la flota alienígena. Póngala en pantalla. La pantalla principal mostró el puente de la nave Ptari Líder. El ser en pantalla era alto y delgado, con piel azul pálido y ojos como diamantes negros. Cuando habló, su voz era fría y mecánica. Nave humana desconocida. Están violando las restricciones del protocolo Harbinger. Prepárense para ser abordados para su procesamiento inmediato. Cualquier resistencia resultará en la destrucción total. La transmisión terminó antes de que Sullivan pudiera responder. Se giró para mirar a su tripulación. Estos hombres y mujeres se habían alistado para la exploración y el descubrimiento. Ahora se enfrentaban a una lucha contra todo pronóstico. Todos a bordo. Aquí el capitán. Sullivan anunció por el sistema de comunicación de la nave: estamos a punto de enfrentarnos a un enemigo que quiere destruirnos simplemente porque existimos. Nos mantuvieron aislados durante miles de años porque tenían miedo de lo que podríamos convertirnos hoy. Les demostramos que tenían razón en tener miedo. El comandante Cisara abrió un canal privado para... El rostro del capitán Sullivan de los Freedoms Edge apareció en su pantalla y pudo ver la determinación en sus ojos. Capitán, debe rendirse, dijo con urgencia. Los Ptari no hacen amenazas vacías. Si se resisten, destruirán nuestras naves. Comandante, con respeto. Su gente ha vivido bajo su control durante tanto tiempo que ha olvidado lo que es la libertad. No nos rendiremos ante matones que no entiende. Tienen armas que pueden destruir planetas. Su nave no puede combatirlos. Sullivan sonrió con tristeza. Quizás no de la forma en que imaginas luchar, pero los humanos aprendimos algo durante nuestro aislamiento. Aprendimos que la mejor manera de luchar contra un enemigo superior es no luchar como ellos esperan. Cis se sintió dividido entre la admiración y el terror. El capitán humano era muy valiente o estaba completamente loco. ¿Qué planea, comandante? ¿Su nave tiene escudos militares? Solo pantallas defensivas básicas. Somos una nave científica. Entonces le sugiero que se mueva a una distancia más segura. Las cosas están a punto de ponerse muy peligrosas. 2 horas antes de que llegara la flota Ptari, el capitán Sullivan llamó a su personal superior. En la sala de reuniones, las paredes estaban cubiertas de pantallas tácticas que mostraban las naves enemigas que se acercaban. El enemigo espera que huyamos o nos rindamos, comenzó Sullivan. Han sido la potencia dominante en esta galaxia durante miles de años. Están acostumbrados a que todos les tengan miedo. El comandante Hayes se inclinó hacia adelante. Señor, sus naves nos superan en armamento por un factor de 10-1. ¿Cómo luchamos contra eso? No luchamos contra sus naves. Sullivan respondió: luchamos contra sus suposiciones. Activó un mapa tridimensional del espacio local. Los Ptari tienen armas y escudos avanzados, pero han estado luchando de la misma manera durante siglos. Esperan batallas a larga distancia entre naves capitales. Esperan que sus enemigos sigan las reglas galácticas de combate. Ingeniero jefe Tony Rodríguez. Entendido, capitán. ¿Quiere acercarse más que cerca, Tony? Quiero embestirles nuestra nave. La sala quedó en silencio. El doctor Carter habló primero. Señor, eso es suicidio. Eso no. ¿Es exactamente lo que nunca esperarían? Sullivan sacó las especificaciones técnicas de ambos tipos de nave. Miren su diseño. Esas naves Ptari están construidas para el combate a larga distancia. Sus armas están diseñadas para destruir objetivos a miles de kilómetros de distancia, pero ¿qué pasa si nos acercamos a unos pocos cientos de metros? El teniente Peterson estudió los datos. Sus armas principales no podrían apuntarnos. Estaríamos demasiado cerca para que sus sistemas nos rastreen con precisión. Miren todo su diseño. Está construido para resistir armas de energía, no impacto cinético. Estos alienígenas llevan tanto tiempo luchando con rayos de energía que se han olvidado del clásico Momentum. Rodríguez sonrió al comprender el plan. Señor, ¿quiere usar nuestros motores como armas, entre otras cosas? Tony, ¿cuánta energía puede redirigir a los escudos delanteros? Quizás el 60% de nuestra potencia total, pero dejaría al resto de la nave indefensa. No necesitaremos defensas a dónde vamos.
Hayes prepara grupos de abordaje con equipo de combate completo. Hayes lo miró fijamente. Grupos de abordaje, señor. Vamos. Al abordar sus naves, los Tkari han estado intimidando a las especies jóvenes durante milenios. Creen que son intocables en sus grandes naves. Veamos cómo se desenvuelven en combate cuerpo a cuerpo. La sargento Rachel Cole había estado callada durante la sesión informativa, pero ahora habló. Capitán, mis marines están listos, pero nunca antes hemos luchado contra extraterrestres. Desconocemos sus capacidades, sargento. Hemos estado entrenando para el combate en gravedad cero y entornos hostiles durante todo nuestro viaje. Estos extraterrestres han estado sentados en cómodas sillas de mando dando órdenes a especies inferiores. Creo que lo lograremos. Al terminar la reunión, cada oficial fue a preparar sus secciones para la batalla que se avecinaba. El capitán Sullivan permaneció en la sala de reuniones observando las pantallas tácticas. El doctor Carter se acercó a él en privado. Jaque, ¿estás seguro de esto? Podríamos intentar escapar. Sullivan negó con la cabeza. Ven, si escapamos ahora, nos cazarán tarde o temprano y cazarán a todas las demás naves humanas que hayan salido de la Tierra. Esto termina aquí de una forma u otra, y si perdemos, al menos la galaxia sabrá que los humanos. No te vayas sigilosamente a la oscuridad. Una hora después, la flota Tkari llegó al sistema. 15 enormes naves de guerra descendieron de un avión que viajaba más rápido que la luz en perfecta formación. Sus cascos brillaban con metales alienígenas y sus armas estaban cargadas con energía letal. El almirante Ketval del Eterno Juicio observó la pequeña nave humana en sus pantallas. Era primitiva, fea y no representaba una amenaza para su poderosa flota. Esto terminaría rápidamente. Estaba a punto de descubrir que los humanos habían pasado 2 siglos preparándose para este momento exacto. El almirante Ketal se encontraba en el puente del Eterno Juicio observando la primitiva nave humana a través de su pantalla principal. La nave parecía pequeña e indefensa comparada con su enorme flota. Esta sería la victoria más fácil de su larga carrera. Comuníquese abiertamente con la nave humana. Ordenó. Su voz transmitía la autoridad de alguien que nunca había sido desobedecido. El rostro del capitán Sullivan apareció en la pantalla. El humano parecía tranquilo, casi relajado. Este sorprendido Ketval, la mayoría de las especies, suplicaron clemencia. Cuando se enfrenten al poder Tkari, capitán humano, rendirás tú. Nave. Inmediatamente, su especie ha violado la cuarentena sagrada. La pena es la eliminación total. Sullivan sonrió fríamente. Almirante, la humanidad intentó el aislamiento durante 200 años. No nos gustó. Hoy vamos a intentar algo nuevo. ¿Se atreve a amenazar al dominio Tkari? Su única nave contra toda mi flota. No. Amenazar. Almirante. Prometam. La comunicación terminó. Catal miró la pantalla en blanco, confundido. En 3000 años de dominio, ninguna especie había hablado jamás a los Tkari con tanta falta de respeto. Todas las naves, formación de batalla. Él ordenó. Prepárense para destruir la nave humana en el borde de la libertad. Capitán. Sullivan se giró hacia su tripulación. Todos los puestos de batalla. Tony, denme todo. Los motores han destruido la nave humana. De repente, aceleró directamente hacia la flota Tkari. Esto no era lo que el almirante Ketval esperaba. Todas las especies civilizadas sabían que libraban batallas espaciales a larga distancia con armas de energía y escudos defensivos. Disparen todas las baterías delanteras. Cabal ordenó. Rayos de energía masivos salieron disparados de las naves Tkari, pero el filo de la libertad no estaba donde esperaban. El capitán Sullivan tenía su nave girando y zigzagueando por el espacio como un caza en lugar de una nave capital. ¿Cómo es que esa nave se mueve así? Cabal exigió a su oficial táctico que revisara las lecturas 2 veces. Almirante, la configuración de sus motores es completamente diferente a los diseños estándar. Parecen tener múltiples sistemas de propulsión independientes. Lo que los Tkari no entendían era que los humanos habían construido sus naves esperando luchar solos contra enemigos desconocidos. Cada nave humana estaba diseñada para máxima maniobrabilidad y efectividad en combate. El filo de la libertad esquivó los rayos de energía y siguió acelerando hacia la flota enemiga cuando alcanzó el borde exterior de la formación Tkari. Algo sucedió que ningún manual militar lo había descrito jamás. La nave humana se estrelló directamente contra el costado de un crucero Tkari.
El impacto envió ondas de choque a través de ambas naves, pero mientras el casco de la nave alienígena se agrietaba y partía, el borde del Freedom había concentrado todo su poder defensivo en los escudos delanteros. La nave humana atravesó el costado del crucero como una bala que atraviesa el papel. «Imposible», susurró Keval, pero el capitán Sullivan apenas estaba comenzando cuando su nave emergió del otro lado del crucero destruido. Cazas humanos despegaron desde bahías ocultas. Estas pequeñas naves se movían como nada que los Tkari hubieran visto jamás. Pilotar. Kate Morrison lideró el primer escuadrón. Sus cazas se lanzaron entre las enormes naves alienígenas, demasiado pequeñas y rápidas para que las grandes armas las rastrearan, pero portaban algo que los alienígenas nunca antes habían visto. Abordaje con torpedos. Morrison anunció por radio que los pequeños misiles se adhirieron a los cascos de 3 naves Tkari. Momentos después, explotaron hacia adentro, creando agujeros lo suficientemente grandes como para que entraran humanos y blindados de combate. La sargento Rachel Cole lideró el primer abordaje. Una fiesta en la nave insignia enemiga la sorprendió. La tripulación Tkari no estaba preparada para el combate cuerpo a cuerpo. Tenían armas de energía, pero estaban diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo, no para el combate cuerpo a cuerpo en pasillos estrechos. Cole gritó mientras sus marines entraban por la recámara. Los alienígenas intentaron detenerlos, pero las tácticas de combate humanas eran diferentes a todo lo que habían entrenado. Los humanos luchaban sucio, usaban explosivos en espacios cerrados, se movían a través de los sistemas de ventilación y volvían los sistemas de las naves alienígenas contra ellos en 20 minutos. El equipo de Cole había capturado el puente del juicio eterno. El almirante Keval se encontró mirando fijamente el cañón de un arma humana sostenida por una criatura de la mitad de su tamaño, pero el doble de peligrosa que cualquier otra que hubiera enfrentado. «Entreguen su flota». Cole exigió. «Esto es imposible, son primitivos, salvajes». «Sí, bueno, este salvaje está a punto de volarles la cabeza si no empiezan a hablar». Mientras tanto, el capitán Sullivan dirigía su nave en una danza mortal a través de la formación Tkari. 3 naves enemigas habían sido destruidas. 2 más fueron capturadas y el resto intentaba retirarse, pero la Freedom's Edge era más rápida que las naves alienígenas. Los ingenieros humanos habían construido sus naves para la persecución y el ataque. Las naves Tkari fueron construidas para la intimidación y el dominio a larga distancia. La poderosa flota que había venido a destruir a la humanidad estaba siendo destrozada por tácticas que no podían comprender ni contrarrestar. El Dr. Carter observaba la batalla desde la estación científica. El capitán está recibiendo solicitudes de rendición de 7 naves Tkari. Dígales que apaguen sus armas y se preparen para ser abordados, respondió Sullivan. La comandante Cis observó toda la batalla desde su posición a una distancia segura. Apenas podía creer lo que veía. Una sola nave humana estaba derrotando a toda una flota Tkari. La fuerza militar más poderosa de la galaxia estaba siendo destruida por seres que habían descartado como primitivos. Al terminar la lucha, 12 naves Tkari habían sido destruidas o capturadas. Solo 3 lograron escapar a velocidades superiores a la luz. Los supervivientes informarían al mundo natal del dominio sobre lo que habían presenciado. El capitán Sullivan abrió un canal de comunicación con todas las naves alienígenas capturadas. Su imagen apareció en las pantallas de toda la flota derrotada. Este es el capitán Jake Sullivan de la nave humana Freedom's Edge. Durante miles de años, su gente mantuvo a mi especie aislada porque temían lo que podrías convertirte hoy en tú. Aprendiste que tus miedos estaban justificados. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. La humanidad recuerda haber sido enjaulada. Recordamos haber sido abandonada. Recordamos haber sido marcada para la extinción y nunca olvidaremos desde hoy. Cualquier intento de dañar a seres humanos o colonias humanas se enfrentará a una represalia total. La era del dominio Ktari ha terminado. La era de la expansión humana ha comenzado. Diles a tus líderes que las leyendas que intentaron borrar se han vuelto reales. Diles que la especie que pusieron en cuarentena se ha liberado y diles que la humanidad viene a reclamar su lugar en la galaxia. Almirante Keval. Ahora, prisionero en su propia nave, se dio cuenta de que los antiguos miedos de su pueblo habían sido completamente justificados. Los humanos no eran como otras especies. No aceptaron la derrota. No se inclinaron ante una fuerza superior. Aprendieron, se adaptaron y contraatacaron. La cuarentena no contuvo a la humanidad. Había creado algo mucho más peligroso de lo que las razas antiguas jamás imaginaron. Había creado una especie que nunca más permitiría que nadie decidiera su destino por ellos.
La galaxia nunca volvería a ser la misma.